Bienvenidos y bienvenidas al programa Lo Chueco No es Derecho. Soy Leticia del Rocío Hernández. José Bonilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Un saludo muy cariñoso y afectuoso a todos nuestros radioescuchas. Así es, Pepe. Y pues bueno, esta es la tercera transmisión del programa en esta segunda temporada. Recuerden que nos pueden localizar en las formas de contacto, ya sea en Twitter como en Facebook. Arroba Chueco No Derecho, o en Facebook Lo Chueco No Derecho, nos pueden localizar así. Y las formas de contacto de aquí del canal, Pepe, ¿me puedes ayudar con...? Sí, como no, tenemos nuestro teléfono 5611-2000, en Twitter es @acústica_radio y en Facebook es Acústica Radio. Estamos a sus órdenes. Tenemos un correo electrónico también que es lochueconoesderecho@gmail.com. Así es. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre alienación parental, que es un tema muy muy importante desde distintos puntos de vista. Desafortunadamente las personas invitadas tuvieron un contratiempo y no nos pudieron acompañar, pero pues vamos a abordar el tema como lo teníamos planeado originalmente, ¿verdad, Pepe? Así es, y además no solo eso, sino que bueno, yo puedo dar testimonio de algunas cuestiones porque finalmente yo he vivido y estoy viviendo actualmente las consecuencias de una alienación parental grave. Ok, si te parece, vamos empezando por comentar qué es la alienación parental. Les puedo sugerir la información, parte de la información que al menos la que yo estoy consultando ahorita aquí, es precisamente de la página de nuestros invitados, unasolavoz.com.mx. Es una asociación civil que se constituyó precisamente como consecuencia de una vivencia, desafortunadamente, de una vivencia propia del fundador. Y pueden ustedes acceder aquí. No nada más tienen información sobre qué es alienación parental, sino que también tienen formas de contacto en caso de que estén siendo víctimas de una situación de este tipo. Pero vamos empezando ahora sí que por el principio, ¿si te parece? Sí, cómo no, mira, la alienación parental es cuando se produce esto, cuando uno de los padres, que es el alienador, busca reacciones negativas de sus hijos hacia la otra figura paterna o materna. También puede ser provocada por algún familiar o persona cercana al niño, como puede ser una nueva pareja, los abuelos, los tíos, en fin, la gente que está cercana al niño. Y esto funciona algo así como un lavado de cerebro para provocar en los niños sentimientos de rechazo, sentimientos de odio, de desprecio hacia su otro padre, que puede ser la madre o el padre, ¿no? Que, dicho de otra manera, una figura cercana al niño o a la niña, que además de ser una figura cercana significa que es, o mejor dicho, esta figura representa para el niño o la niña, representa una figura de confianza, una figura de protección. Así es. Entonces, pues bueno, si es una figura de confianza y o de protección, lo que sea que me esté indicando esta figura, pues seguramente me lo está diciendo por mi bien. Así es como de manera implícita se puede interpretar en la cabecita de un niño o niña. Todo el mundo fuimos niño o niña. Entonces, a mí sí, por ejemplo, a mis 6, 5, 4 años, si mi mamá o mi papá me decían, no te acerques a la estufa cuando está prendida porque te puedes hacer daño, evidentemente yo lo creía. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos estaban buscando protegerme de un peligro, ¿no? Así es. Cosa que pocas veces les hice caso, pero bueno, Sí, yo creo que esa es otra historia. Sí, no, pero a lo que voy es, en ese caso, pues sí, efectivamente, no me acercaba a la estufa, o me acercaba yo a la estufa y efectivamente me quemaba, pero bueno, ellos al final del día lo que estaban haciendo con este consejo, con este decirme todos los días, mira, no te acerques a la estufa, mira, no salgas en bicicleta cuando las varillas están en el suelo porque te puedes caer y lastimar y tal. Lo que estaban buscando era protegerme de un daño inminente. Ahora, imagínense ustedes que, me pongo como ejemplo,
pues mi mamá hubiera estado molesta o separada de mi papá, alguna cuestión así, y yo hubiera estado bajo su custodia. Entonces, imagínense ustedes que mi mamá hubiera estado diciéndome todos los días en la mañana: oye, mijita, fíjate que cuando venga tu papá, mejor te pones a hacer tu tarea. Cuando venga a visitarte, mejor ponte a hacer tu tarea. Ay, mami, pero yo quiero jugar con él. No, sí, mija, pero mira, no es bueno porque tu papá no es tan buena persona, mija. No, ¿sabes que no te quiere tanto? No quiere jugar contigo. Él no quiere jugar contigo, él lo que quiere es venir a comerse las manzanas del árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me lo dice en la mañana, me lo dice en la tarde. Entonces, en mi cabeza de niña de 5, 6, 4 años, 7, 8, 10, no importa la edad tanto, me parece. Bueno, si me lo está diciendo mi mamá, es porque está buscando protegerme de un peligro inminente. Así es, exactamente. Porque es lo que hace mi mamá cuando me recomiendan acercarme a la estufa, cuando me recomiendan no saltar de la barda, etcétera, ¿no? Me lo está diciendo una figura de confianza. Entonces yo no tendría por qué no creerle, y le creo. Claro, ¿no? Y tratándose de los padres, pues yo creo que es la figura de confianza más cercana que tiene. Exacto. Y entonces lo que sucede, ahora sí, en este ejemplo, la mamá sería la figura alienadora. En el que estás tú diciendo, claro. En el que estoy yo diciendo. La niña, aquí presente, la niña sería la víctima, al final de cuentas, de esta situación de alienación parental. La niña o el niño. El papá sería la persona alienada, ¿no? El papá sería pues de alguna manera la persona que resiente los efectos de la alienación parental. Okay. Mira, esto es tan sencillo como lo siguiente. Los hijos de alguna manera vienen a ser mitad los genes del papá, la mitad de los genes de la mamá. Y cuando aparentemente hay una relación normal, en una dinámica familiar normal, pues los niños tienen la oportunidad de estar con su papá, con su mamá, quieren a ambos, aunque tengan y jueguen roles distintos en la familia, quieren a ambos. Y cuando se empieza a afectar a esos niños con situaciones de alienación, de empezar a decir: tu papá no te quiere, tu papá no te ve, tu papá prefiere estar con otra mujer que contigo, tu papá prefiere no darte dinero y prefiere gastarse el dinero en otras cosas. Estás automáticamente causándole a los niños de manera inevitable un problema y una lesión en su autoestima y en su identidad. Estás lesionando y lastimando lo más profundo de tus hijos con este tipo de conductas. Deja tú lo que pueda sentir o lo que pueda sufrir el papá que estás resintiendo estas conductas. Estás afectando, estás dañando a tus hijos con estas conductas, y tenemos que recordar que los niños y las niñas en este país, y yo supongo que en todo el mundo, pero en este país no hay duda de eso, tienen derechos que hay que respetar. Y esto, en nuestra legislación actual, se ha traducido a que la alienación parental ya forma parte de lo que es la violencia familiar. Pero espérame tantito, no... Voy corriendo. Sí, vas corriendo, vas trotando un poco, pero bueno, antes de llegar a eso, hay una cuestión importante. Bueno, todo es importante en este tema, ¿no? Pero yo sí quiero hacer el siguiente comentario. No necesariamente tiene que haber una cuestión de divorcio de por medio, de separación de los padres de por medio. No es necesario. Incluso puede ser que vivan como estos modelos de familias funcionales, que a mí no me gusta nada el término, pero bueno, es lo que se estila. Está viviendo el papá y la mamá en la misma casa con los hijos, hijas. Incluso en este ambiente que por fuera todo se ve como que está funcionando bien, como que no hay ningún problema, puede ser que haya alineación parental, y no necesariamente tiene que ser, como lo decías tú al inicio, no necesariamente tiene que ser de un padre-madre contra el otro. Puede ser la suegra, puede ser el tío, puede ser la nueva pareja, exacto, cualquier situación. Esto, quise hacer hincapié en esto porque
de repente tenemos a pensar que los niños, niñas pueden ser víctimas de alguna situación parecida solo en caso de divorcio o de separación de los padres. Pero bueno, vamos a un corte brevemente. Estamos aquí en Lo Chueco No Es Derecho. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Lo Chueco No Es Derecho. Estamos hablando sobre alienación parental. Y yo creo que también, Pepe, hay que señalar la importancia, ahora sí encaminándonos a lo que estabas comentando, que la alienación parental ya está prevista en nuestra legislación como una forma de violencia que desde un principio nace con vamos, desde el nacimiento de la propia acción, independientemente del nombre que se le dé, es una violencia, es una manifestación de violencia. Sí, definitivamente sí es. Pero, bueno, ya está previsto en nuestra legislación como una manifestación de violencia. Es importante, creo, muy importante, compartir con nuestro auditorio por qué la insistencia, no solo ahorita en este espacio aquí de hablar de alienación parental, sino por qué la importancia de estar buscando con nuestras legisladoras y legisladores el que se hable de alienación parental, el que quede por escrito en la legislación la alienación parental como una cuestión a considerar en el tema del divorcio. ¿Qué es lo que ha sucedido en estas... Mira, aquí el punto, y vuelvo a ser reiterativo, que es fundamental, es que el derecho a convivir con ambos padres no es un derecho de los padres en sí, es un derecho de los hijos. Los hijos tienen ese derecho y solamente se puede limitar en cuestiones muy específicas que están tipificadas en nuestra legislación civil. Entonces, si se llegan a dar estos extremos, los mismos jueces de alguna manera van a evitar que los hijos tengan contacto con el padre que es violento, o que es corruptor o cualquier cosa de este tipo. Pero hay que entender que es un derecho de los niños y de las niñas el poder convivir con ambos padres. Es decir, no queda al arbitrio de uno de los padres, o no es una cuestión que ellos puedan decidir. A partir de ahora, porque me cae gordo mi expareja, pues ya no voy a permitir que mis hijos tengan contacto con él. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de este tipo de violencia, que en sí no se ejerce en contra de la pareja, sino se ejerce en contra de los hijos, que son a los que finalmente se está envenenando y se está perjudicando. Y yo creo que esta es una situación que definitivamente atenta contra el sano desarrollo de una niña o de un niño. ¿Y qué es lo que ha sucedido, Pepe, para quienes nos escuchan y que no... Pues a lo mejor yo iba a decir que no están familiarizados con la situación, pero yo creo que más bien todas hemos escuchado por ahí en algún momento de la vida: no, hombre, fíjate que Juanito y Juanita se divorciaron. Sí, ¿qué pasó con los niños? No, pues fíjate que Juanita ya no nos deja ver a Juanito porque por esto, por lo otro, por aquello. A lo mejor en el caso muy hipotético de Juanito y de Juanita, pues sí se justifica por la omisión del padre o por la irresponsabilidad de él, que haya una decisión judicial de por medio que regule la convivencia, pero a lo mejor no. Así es. Entonces, para quienes no tienen identificado que aquello que le pasó a su prima, a su hermano, a su vecino, puede ser alienación parental, ¿qué es lo que ha sucedido antes de que tuviéramos contemplado en nuestra legislación la violencia? Mira, el convivir con los padres es un derecho que está estipulado en los tratados internacionales. No, pero ¿qué es lo que ha sucedido antes? O sea, de casos que tú te has enterado. No, es una situación gravísima, ¿no? Hay sobre todo en México, hay mamás que muchas veces por la cuestión económica de que el padre no pasa una pensión alimenticia o la pasa tarde, o porque le molesta a la mamá que el padre tenga una nueva pareja, porque este también es un punto importante, pues se dedican a lavarles el cerebro a los hijos, diciéndoles que el padre es una persona mala, que no los quiere, etcétera, todo este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues los padres no tienen contacto con los hijos ya tienen esa carencia, y esta situación pues es totalmente anormal y todo. ¿Qué pasó?
Como esto no es una situación aislada, no es una situación que no ocurra, sino es muy recurrente, inclusive se habla de que en el Tribunal Superior de Justicia el 50% de los niños que son involucrados en el divorcio o la separación de sus padres tienen problemas de alienación parental. Fíjate qué grave, la mitad. Entonces, pues la ley ha tratado, los legisladores han tratado de buscar la forma de proteger a los niños, porque realmente a los que se está protegiendo es a los niños, no es a los padres, sino a los niños. La última reforma que hubo en esto fue en mayo de este año. Fíjate, es muy reciente. Muy reciente, claro. Y estamos hablando del Distrito Federal. O sea, el Distrito Federal es simplemente una parte de este hermoso país que es gigantesco, es enorme. Y en donde en algunos otros estados ni siquiera es algo a considerar y que debe de trabajarse en ello por el bien de los niños. Y aquí, al tipificarse esto ya como una conducta de violencia, me gustaría mucho leértelo, cómo lo establece la ley, cómo lo define, porque yo creo que aquí es muy claro, y cuáles son las consecuencias. Yo creo que esto es fundamental de una conducta de este tipo. Mira, el artículo 323 séptimos de nuestro Código Civil, que fue modificado, bueno, la modificación apareció en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 9 de mayo, dice lo siguiente: comete violencia familiar el integrante de la familia que transforme la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Es decir, aquí ya la ley habla de cualquier persona que esté transformando la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir su vínculo con cualquiera de sus progenitores, que puede ser papá o puede ser mamá. La conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será suspendido, fíjate, aquí ya viene la consecuencia, en el ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guardia y custodia del niño, esta pasará de inmediato al otro progenitor si se trata de un caso de alienación leve o moderada. Es decir, si estamos ante una cosa que no sea muy grave, que sea leve o moderada, ese padre alienador va a perder la guardia y custodia de su hijo y tendrá que pasar al otro progenitor. Y en el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso, fíjate, en ningún caso permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste. Y aquí ya está hablando de la familia de éste. Se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno, a fin de asegurar el bienestar del menor. Y en caso de que por su edad resulte imposible que viva con el otro progenitor, el Departamento de Psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador. Fíjate ahora, qué grave está la cuestión. Hay una cuestión en esto, un asunto. El interés superior del niño o de la niña es un detallito que tanto legisladores como jueces, juezas y la sociedad en general siempre debemos de tener en consideración al hablar de niños y niñas. Claro. El interés superior del niño y de la niña establece que preferentemente el niño y la niña o la niña deben de estar y convivir con ambos padres. Preferentemente es, por decir un ejemplo, sí puede ser que estemos frente a una situación de una familia en donde son 8 integrantes y difícilmente tienen para completar en el día a día un pan para cada hijo, para cada hija. Sí, pero lo mejor que les puede pasar a esos niños, a esas niñas, es permanecer con su familia, permanecer con su padre o con su madre. Yo creo con su madre. Claro. Por decir un ejemplo que se me ocurrió ahorita en el camino, mientras lo estaba comentando. Pero este mismo interés superior del niño y de la niña
está encaminado a que si la situación, la condición, el contexto en el que está la persona menor de edad de alguna forma altera, modifica o daña su integridad física, emocional y mental, entonces ese preferentemente ya queda fuera del escenario. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, esa es una cuestión que quería yo dejar sobre la mesa, porque de repente se pueden escuchar por ahí voces, bueno, sí, pero es que yo soy la madre y entonces, o yo soy el padre y el niño es varón, entonces lo mejor que le conviene es que se quede conmigo, o yo soy la madre y mi hija tiene, no sé, 2 años y lo mejor que debiera de pasar es quedarse conmigo. Ajá, sí, preferentemente el interés superior del niño y de la niña indica que lo mejor que le puede pasar es que esté contigo y con su padre. Claro. Pero como está demostrado que le estás haciendo daño mental, emocional, etcétera, ese preferentemente ya no está dentro del escenario. Por lo tanto, ¿qué crees? Que fíjate que no se puede. Eso hablando en específico del Distrito Federal. Sin embargo, Pepe, no es una situación que se esté considerando desafortunadamente en todos los tribunales de nuestro país. Siempre cuando de derechos humanos se trata, tengo que regresar a la necesaria reflexión de que en el Distrito Federal, bien que mal, estamos como en el mejor de los escenarios. Así es, definitivamente. Sí. Porque no en todas las entidades estamos hablando de lo mismo. Regresando del corte, quisiera yo abundar sobre esta cuestión de que no siempre o mejor dicho, no en todas las entidades federativas se protege de esta manera a la infancia, y las recomendaciones sobre lo que se debiera estar haciendo en los juzgados en distintos lugares. Estamos aquí en Lucha con los Derechos. Si tienen alguna llamada pueden hacerla al 5611-2000. En unos segundos regresamos. Muy bien, estamos aquí en Lucha con los Derechos. Ya estamos de vuelta. Soy Leticia del Rocío Hernández y estoy platicando con José Bonilla. Pues aquí estamos, Leti. Continuamos con este tema tan complicado. Alienación parental, sí. Exactamente. Antes de irnos, estaba yo diciendo que desafortunadamente no en todas las entidades federativas, porque tenemos esta protección amplia para la infancia por lo que hace a la alienación parental. Y pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Estos errores que frecuentemente se cometen en los tribunales y que debieran evitarse. Uno, tener en cuenta únicamente la opinión de los hijos e hijas o hijas. Los niños, niñas observados parecen funcionar bien en la escuela, su vida social parece normal y a primera vista no presentan una psicopatología particular. Sin embargo, todos en diversos grados piden la cesación de los contactos con el otro niño o niña. Uh-huh. Esto es dicho de otra manera. No basta con que le preguntemos a Leticia del Rocío si quiere permanecer viviendo con su mamá y continuar viendo a su papá. No basta con lo que manifieste la niña o el niño, no, sino que tiene que haber una intervención profesional de por medio. ¿Por qué? Pues porque si el niño o la niña está alienado o alienada, entonces lo que salga de su boca va a ser producto de lo que ha estado escuchando, del trabajo que se ha estado haciendo uh-huh. Durante determinado tiempo por parte del padre o madre que está alienando, sí. ¿No? Bueno, hay algo que es muy, muy importante. El decir que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años no es una cuestión caprichosa. Uh-huh. Es una cuestión que tiene estudios importantes científicos en psicología detrás de ella. Y que pues nosotros lo podemos ver en la intervención que los niños hacen en los procesos legales. Olvídate de cuestiones de alienación parental o de divorcios de sus padres, sino en otro tipo de procesos, como por ejemplo cuando son víctimas de un delito que afecte su normal desarrollo psicosexual, por ejemplo violación, abuso, atentados al pudor, en fin, cualquier cosa de estas, abuso sexual, en fin. Aquí el punto importante es que esto ya está muy bien estudiado, muy bien determinado. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012 sacó un protocolo
que va dirigido a todos aquellos funcionarios que intervienen en la administración de justicia, en donde se ven involucrados menores, ya sea como víctimas, como testigos, como acusados de haber cometido alguna falta o algún delito, en donde se busca la manera de dejar muy claro que el principio del interés superior de la infancia es lo que debe regir para resolver los problemas en donde se ven involucrados los niños y las niñas. Entonces, aunque no haya una legislación específica en algunos estados, de alguna manera los jueces tienen la obligación de observar esto. Hay una cuestión, Pepe, que yo ahí sí no me puedo quedar callada. No, qué bueno. Tenemos leyes vigentes que no necesariamente, tenemos un derecho positivo que no necesariamente es vigente. Así es. Entonces, no porque esté un aspecto contemplado en una ley, se respeta. No, claro, eso me y queda hablábamos claro. justo de eso la semana pasada. Claro. Eso cuando estamos hablando de leyes. Cuando hablamos de criterios, todavía está más complicado el asunto, por llamarlo de algún modo. Sí, definitivamente. Y otra cuestión también, el interés superior del niño y de la niña pareciera en algunos puntos del país un futuro tan lejano como vivir en Marte y comerte ahí una hamburguesa, porque sí, no. No es algo, no es un concepto que esté integrado a la cotidianeidad de la población y de la comunidad, ni siquiera de la población que es estudiosa del derecho y que está en el sistema de justicia. Y desafortunadamente tú también tienes bastante experiencia profesional en ese punto, ¿no? Entonces, pues bueno, si bien tenemos criterios que nos obligan y obligan a las y los juzgadores a respetar el interés superior de la niñez, la verdad es que no necesariamente por eso. No, claro, no, pero mira, vamos más allá. El problema aquí es que los niños, en un gran porcentaje de nuestra sociedad, no son vistos como seres con derechos y obligaciones, sino como propiedad privada de los padres. Es que no son vistos como personas. No, exactamente, están cosificados. A pesar de que son personas chiquitas, sí, claro, pero son personas. Y tienen todos los derechos. Es más, para ser honestos, tienen más derechos que tú y yo, que somos adultos, para acabar pronto. Y eso no se reconoce. A pesar de eso, se ven como, y hay que regresar a la costumbre, como se les llama, como menor de edad, como que todavía te falta un pedacito para llegar a ser persona. Al decirles menor, algo les está faltando. Sí. ¿No? Es esta situación discriminatoria, por cierto, porque así se debe considerar este término. Y entonces, bueno, al no ser considerados seres con todos estos derechos de los que estamos hablando, inclusive estoy hablando por los jueces y los ministerios públicos, a las procuradurías, pues no se aplica el principio del interés superior de la infancia. Todavía se tiene esta vieja concepción de que el acusado, por ejemplo, hablando de un delito sexual en donde se ve involucrado un niño como víctima, el acusado pues tiene más derechos que la víctima, cuando esto es una situación totalmente absurda y además se contrapone contra lo que es el debido proceso legal. Y de hecho a propósito de esto, otro de los errores que se pueden cometer también es el ordenar una terapia familiar tradicional para arreglar sus diferencias, ¿no? Entonces, ahí justo en lo que se está pensando y lo que se está viendo es la relación de las personas adultas, del padre y de la madre. No se está tomando en consideración, al ordenar una terapia tradicional, no se está tomando en consideración lo que está viviendo y sufriendo el niño o la niña. Eso no importa. Porque la terapia debe de enfocarse justo en la atención del niño y de la niña en función del padre y de la madre, no a la inversa. No a la inversa, sí. Y esto pues es una situación equivocada que finalmente trae consecuencias graves para esa niña o para ese niño que se ven involucrados en esta situación, porque tendríamos que trabajar al revés. Aquí lo importante es el niño y la niña. Es decir, ¿de qué manera podemos evitar que se vean más afectados por un problema de adultos? No traerlos como consecuencia o como botín de guerra en el problema de los adultos, que es lo que normalmente se está haciendo con la gente que comete este tipo de cuestiones de alienación parental, ¿no?
Y bueno, esto me trae a la mente otra cuestión. Desafortunadamente en todos los conflictos, llámese una guerra, llámese un divorcio, siempre la población o la persona o personas que está en un piso diferente al de la mayoría, porque no necesariamente me gusta el término de población vulnerable o en condiciones de vulnerabilidad, pero es la que termina siendo víctima de la situación. Desgraciadamente. En un conflicto de guerra, quienes son botín de guerra son las mujeres y las niñas. Así es. Para diversos fines que todos graves, que desafortunadamente se estilan a lo largo y ancho del mundo entero. Y de la historia. Y de la historia. Y en una cuestión de divorcio, en un conflicto entre dos personas adultas, quien lleva las de perder si no se toman las debidas precauciones es justamente los niños y las niñas. Así es, pero además no se estila en los tribunales. Mira, yo hace unos días, hace 2 semanas, participé en una audiencia de esta naturaleza, y en donde pues todo se habla cuando se quiere arreglar y conciliar el conflicto, menos de los derechos de los niños y de las niñas que se veían, que estaban afectados en esta situación. Entonces, muchas veces se aprovecha al niño o a la niña como decir, ok, si tú me das esto, vas a ver a tu hijo, si no, no lo vas a ver. Y nadie se preocupa en voltear a ver al niño si quiere ver o no quiere ver al papá o a la mamá que se ven afectados. Claro. Y esta es una situación que todos lo sabemos. Fíjate, es lo más grave de todo. No hay secretos, no hay situaciones escondidas, no hay cuestiones que te ignoremos. Todos lo sabemos, porque esto es algo que ha existido siempre, pero no hacemos nada por remediarlo. Y yo creo que ese es un grave problema. Tenemos que entender que en este país hay más de 50 millones de menores de edad. O si no son 50, son 45, pero es una cantidad impresionante. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la forma de darles todas las facilidades a nuestros hijos y a nuestras hijas de que puedan tener un desarrollo satisfactorio, normal, libre de todo este tipo de violencia, sea la que sea. Pero no hacemos nada, ni las autoridades hacen nada, ni los padres de familia hacen nada, ni en los colegios se hace absolutamente nada. Y aquí podemos entrar en muchos temas que ya atacaremos en otros programas, como el abuso sexual infantil y la violencia familiar, etcétera, ya lo veremos más adelante. Pero absolutamente nadie se preocupa por hacer algo que verdaderamente beneficie a los niños y a las niñas de este país. Pareciera ser que son invisibles. Cuando para todos lados volteamos, y hay niños por todos lados, y además nos alegran y nos iluminan la vida. No, pero además, Pepe, aun cuando estuviéramos en una situación en donde hablando en términos de porcentaje, la minoría fueran niños y niñas, por un solo niño o una sola niña, claro, vale la situación debiera de ser totalmente distinta a cómo se encuentra. Y vale la pena. Con un niño o una niña que tú puedas ayudar, ya valió la pena todo el esfuerzo. Estamos hablando sobre alienación parental aquí en Lo Chueco No es Derecho, en Acústica Radio. En unos segundos vamos a regresar y regresamos con hechos y cifras sobre la situación y cuestión del divorcio y matrimonio aquí en México. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el último bloque de Lo Chueco No es Derecho. Estamos platicando, José Bonilla y una servidora, sobre alienación parental. Les decía antes de irnos al corte que les iba a compartir información sobre divorcios y separaciones en México y en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos cifras, yo creo que muy importantes a considerar también. Por ejemplo, el 50% de las familias americanas corresponde hoy a segundas uniones. 50% es altísimo, me parece que es altísimo. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años y 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Ahí la razón por la cual el 50% ya corresponde a segundas uniones. Así es. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, aproximadamente el 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio se separan.
Un 50% de los 60 millones de niños y niñas menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja. El 50% de las mujeres están vinculadas a una familia reconstituida como madres o como esposas de hombres con hijos. 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan en divorcio. Un estudio realizado por la Universidad de Boston reporta que el 75% de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado con hijos afirman: si tuviera que tomar de nuevo la decisión, no me casaría con un hombre que tuviera hijos. Esto, bueno, es un resultado de una investigación, entonces mejor me reservo mi opinión. Claro, sí. Sí, porque, bueno, es el resultado de una investigación, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos aquí en México? Cada año en México aproximadamente 1 millón de personas contraen matrimonio. Qué barbaridad. Que es un número bastante alto, me parece también. Sí, es altísimo. De acuerdo con el INEGI, de cada 10 personas mayores de 15 años de edad, 3 son solteros, 4 están casados, 2 viven en unión libre y 1 está separado, divorciado o viudo. La edad promedio de las mujeres para contraer matrimonio es de 24 años de edad, mientras que los hombres, aproximadamente la edad promedio es de 27 años. En 2013, por ejemplo, más de 5,000 personas se casaron en los matrimonios colectivos que organiza el gobierno del Distrito Federal. Y mira, no sé en qué cifra voy a terminar este año, pero hace como 15 días o 3 semanas estuve en Tlalpan y estaba, bueno, intransitable Tlalpan. Un matrimonio colectivo. Después me enteré que había exactamente esto de matrimonios colectivos, entonces, a ver en qué termina 2015. Sin embargo, en el Distrito Federal, entre el 2010 y el 2011, se contrajeron 1,491 matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en este mismo periodo, la cantidad de matrimonios celebrados a nivel nacional disminuyó un 19.3%, mientras que los divorcios en el mismo periodo tuvo un incremento del 74.3%. ¡Qué barbaridad! ¿No tiene proporción? No hay nada de proporción. Entonces, bueno, son cifras que yo quería... y ya por último, 81.7% de los hombres divorciados trabajan, mientras que solo el 54.6% de las mujeres divorciadas trabajan. Yo creo que sería interesante, muy interesante, Pepe, ahondar un poco más en este tema de quién trabaja, quién no. Y por los motivos por los que no trabajan también. Sí, precisamente por eso lo comento, porque muchas veces la mujer, al momento de que se casa y deciden conformar una familia, o llega a la familia, si no fue una cuestión planeada, la mujer es quien se repliega a su casa, o ella decide mantenerse en su casa. Y muchas veces sacrificando carreras profesionales muy exitosas. Por eso te digo, o se repliega y dice, yo me quedo en la casa, o bien de manera muy natural e informada dice, lo mío es estar aquí al cuidado de los hijos e hijas, entonces yo no trabajo. Pero resulta que en esta, por cualquier razón que haya sido, pero en esta situación, si el día de mañana hay un divorcio, entonces, bueno, la cantidad de escenarios posibles, desafortunadamente todos impactan en los niños o en las niñas. ¿Por qué? Pues porque no... La mujer que no tiene el apoyo del padre, o del... Sí, del padre, que en este caso sería un padre ausente, pues se la tiene que ver con escenarios que antes no había vivido. Entonces, bueno, son y con mercados laborales muy complejos ahora, porque y muy competitivos. Muy competitivos, y no es fácil. Por eso te decía que sí sería importante o interesante verlo más adelante, pero bueno, estas cifras de la cantidad de divorcios que hay, no nada más en México, sino en distintos lugares del mundo, cuando hay hijos e hijas, nos habla de la situación, sí, de vulnerabilidad en la que pueden estar los niños y niñas si no se tiene el debido cuidado en el proceso del divorcio. Así es. Porque bueno, si como personas adultas nos unimos y como personas adultas nos separamos,
entonces no tiene por qué haber impacto en las personas menores de edad que están a nuestro cargo. Claro. Pero sí, como personas adultas nos unimos y como personas sin obligación y responsabilidad nos separamos, entonces ya afectamos a niños y niñas, ¿no? Definitivamente. ¿Qué opinas? No, definitivamente sí es. Y yo creo que también esto tiene que ver mucho con una cuestión cultural, una cuestión de educación y de principios, porque bueno, yo creo que ante todo y en cualquier panorama y como estén las relaciones de los adultos, los niños y las niñas tienen que ser primero. Digo, claro, por supuesto. Indiscutiblemente, y sin eso, si no tenemos esos principios y esta norma a seguir, que tenemos que buscarla, pues estamos equivocados y estamos dañando de manera grave el desarrollo y la autoestima de nuestros niñas y de nuestros niños. Así es. En Facebook nos hacían por ahí una consulta ahorita que si sabíamos en qué fecha estaría, así como lo preguntaron, en qué fecha estaría lista la ley de alienación parental en el Estado de México. Ya revisamos, no tenemos antecedente de que haya un trabajo legislativo en proceso. Sin embargo, desde mi punto de vista, viene independientemente de que no esté específicamente tipificado en el Código Civil como una cuestión de violencia familiar, sí es una cuestión de violencia familiar. Y pues yo creo que valdría la pena intentarlo por ese lado para sancionar este tipo de conductas. Y además otra cuestión, Pepe, que bueno, aun cuando no tengamos, por ejemplo en este caso en el Estado de México, no exista un precepto que hable específicamente de alienación parental. Por un lado tenemos los criterios de la Corte que comentabas hace rato, pero también por otro lado tenemos una modificación en nuestra Constitución que tiene como prioridad el atender y respetar y promover la garantía de los derechos humanos de los niños y niñas. Sí, el principio del interés superior de la infancia, que está previsto en el cuarto constitucional. Se puede invocar la estricta aplicación de los preceptos constitucionales en relación con la Convención del Derecho del Niño. Yo creo que se puede tener un muy buen resultado. Sí, no, yo creo que no habría un juez que honesto, un juez que verdaderamente le preocupe esto, que pudiera dejar de lado una situación de alienación hacia un niño o una niña en su estado. Yo quiero creer que no. Yo creo que no. Y si así fuera, bueno, pues siempre estará la justicia federal y estarán los tribunales colegiados y en su caso y también estará la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pues para hacer valer estos derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Así es. Bueno, pues el día de hoy platicamos sobre alienación parental. De cualquier forma, cualquier comentario, cualquier duda, pregunta, se la pueden hacer a José Boni. No, al correo, lo chueco no es derecho, ya sea que, insisto, de veras, o Pepe les dé respuesta, o entre los dos. Estoy por trabajar en una demanda sobre este punto importante, una demanda donde vamos a rescatar a 2 niñas y un niño de una situación grave de alienación parental. Me estoy preparando muy bien en esto, estoy siendo... Ya ven, entonces sí lo contesta Pepe. Estoy siendo asesorado por verdaderos especialistas, el trabajo que yo he hecho de investigación, la experiencia profesional que tengo. Si podemos ayudar a alguien, con mucho gusto lo hacemos, Leti. Ya sabes que tú y yo hacemos un buen equipo para tratar de apoyar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, ¿no? Así es. Bueno, y también, de veras, de cualquier forma, cualquier comentario, pregunta, pueden escribir un correo a lochueconoesderecho@gmail.com o en nuestras formas de contacto, tanto Twitter como Facebook, @chueconoderecho o lochueconoesderecho, así nos localizan en las redes sociales. El próximo martes en punto de las 3 de la tarde estaremos aquí nuevamente, José Bonilla. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por escucharnos el día de hoy. Al contrario, yo soy Leticia del Rocío Hernández, en la operación Adonai Martínez, en la administración de redes sociales Alejandra Jaime. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo martes.